Empezamos muy bien para terminar esta mañana de viernes con Joan Manuel Serrat. Con Joan Manuel Serrat. Es que Joan Manuel Serrat ha sido un cantautor que ha tocado muchos temas diversos. Y entonces no es raro, mira, es como el Arjona en Latinoamérica, que ha cantado cuanta cosa se te ocurre en la vida. Efectivamente. Pues esta canción que viene muy bien al tema que veníamos tratando, el de la sedación terminal, que se llama Si la muerte pisa mi huerto. ¿Sí? Porque es que eso es lo que pasa cuando llegas a la sedación terminal. La muerte ha entrado en tu huerto y te está diciendo, bueno, no te voy a llevar para el huerto, pero algo parecido. Pero algo va a pasar. Algo parecido. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era el paciente terminal. Hoy lo que vamos a hablar ya es directamente sobre la sedación terminal. Simplemente un inciso para decir qué es una enfermedad terminal, pero se deduce de todo lo que hablamos la semana pasada sobre el enfermo terminal. Pues una enfermedad terminal es una enfermedad en la cual su condición se considera irreversible. De eso, esa enfermedad no va a parar, no se va a detener, no se va a curar. No existe cura, no existe tratamiento específico. Lo único que hace son tratamientos para ayudarte a mantener en la mejor condición posible. También es muy factible y es bastante habitual encontrar que los pacientes en una enfermedad terminal rechacen el comer o el beber. O coman muy poco o beban muy poco. Pero eso es parte de la enfermedad. No es una cosa que aumente o agrave la enfermedad, ni la haga peor, ni la haga más inmanejable. También es muy cierto que muchos de estos, dejar de comer y de beber, o comer y beber poco, se va a traducir en que en estos enfermos terminales no disminuyen su sufrimiento con ello. ¿Sí? Muchas veces cuando los obligas que hay que comer, que hay que beber, que no sé qué, eso le puede producir muchas molestias, dolores abdominales, distensiones, estreñimientos, que van a ser muchísimo peor y que para ellos va a ser mucho más incómodo. Entonces, simplemente dejarlos en esas circunstancias, como dicen, que vayan a su aire. Si quieren comer alguna cosita, pues que la coman. Que fueron 4 cucharadas, pues 4, eso es lo que hay que hacer. Porque también hay que tener en cuenta de que si te estás muriendo, el cuerpo va a necesitar la energía que crea que necesita, no la que tú crees que esa persona va a necesitar. Claro. También es el momento en el cual se debe considerar lo que se llama la buena muerte. Cuando yo era estudiante de medicina, y mira que eso hace ya su rato, pues se consideraba que los médicos solamente estábamos para salvar vidas. Entonces yo recuerdo cuando yo era instructor de medicina interna, le decía a mis estudiantes, ¿acaso usted es un tipo de esos de vigilantes de la playa que va y se tira al mar y salva una vida? No, el médico está ahí para salvar una vida cuando te das un porrazo y te rompes algo y hay que hacerte una RCP o lo que sea y le salvas la vida. Claro. Pero para un paciente que está enfermo, nuestro objetivo no es salvarle la vida, no es hacer que viva y viva y viva jodido y sufriendo como un hijo de madre. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que tengan una buena muerte, ayudarlos a morir dignamente, en paz, sin dolor. Ese es nuestro principio ahí. Entonces, por eso es que para esa buena muerte es importante, pues no solamente eso, que tengamos un control de los síntomas y de las cosas que le molestan, sino también hay que asesorarlos. Decirles, mira, es que te vas a morir. Entonces, arregla tus cosas. ¿Sí? Deja tus papeles hechos, no les dejes dolores de cabeza a tu mujer o a tus hijos o a los que van a ser tus herederos, ¿sí? Toma las decisiones que haya que tomar en ese momento y no los dejes para que lo hagan después. Que necesitas resolver conflictos, pues aprovecha ahora. Habla con esas personas con las que tienes un conflicto, un algo pendiente que hablar, un algo que decirse. ¿Sí? Es un momento en el cual puedes aprovechar para que todas esas personas, ¿sí?, con las cuales te quieres despedir de esta vida,
pues lo puedas hacer. Eso, por ejemplo, fue cosas que hicimos con el momento terminal de mi hermano. ¿Sí? Antes de comenzar, de tomar la decisión, una vez tomada la decisión de que se iba a hacer una sedación terminal, porque era imposible controlar los síntomas de dolor. Él emocionalmente estaba bastante bien, ¿sí? Él no tenía un sufrimiento emocional en ese sentido, pero tenía un dolor físico que era imposible ya de controlar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues cada uno en su turno se sentó, habló con él, le deseamos lo mejor posible, algo que habría que quedado ante el tintero toda la vida. Algunos de sus amigos muy amablemente pudieron y tuvieron los medios para poder venir y estarse con él en esos últimos momentos. Que también se agradece mucho. Que se agradece mucho, pero eso es parte de eso. ¿Sí? No dejes las cosas para después. Si necesitas un apoyo emocional o un apoyo religioso, también ese es el momento ideal para ello. ¿Sí? El resto es simplemente ya el tratamiento farmacológico de esa muerte digna. Y entonces es cuando llegas a la sedación terminal. La sedación terminal es una situación muy habitual, mucho más habitual de lo que nosotros nos imaginamos. Son situaciones que de pronto se dan simplemente porque hemos comenzado a aumentar las dosis de los medicamentos que utilizamos habitualmente para llegar a un punto en el cual o el paciente entra en un nivel cualquiera de inconsciencia, ¿sí? O en un nivel de analgesia completa, que también se puede traducir en una forma de sedación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que buscamos es eso, ir bajando el nivel de conciencia del enfermo para que no sufra. Y utilizamos la cantidad necesaria para llegar a ese punto. La idea no es tenerlo profundamente dormido para que no se entere de esta vida ni de la otra, sino bajarle el nivel de conciencia para que no sufra. Por eso es que también puede haber, antes de llegar a la agonía, ¿sí? Puede llegar momentos en que ese nivel de conciencia puede volver a subir, puede volver a bajar, puede volver a subir de manera intermitente, ¿sí? Ahora, la agonía sí, usualmente buscamos reducir un nivel de conciencia mucho mayor para que el control de las sensaciones sean mayores. Pero también tenemos que tener en cuenta que la sedación terminal no es simplemente llegar, ¡pum!, dormimos al paciente hasta que finalmente se muera. No. Porque muchas veces los pacientes están lúcidos, coherentes, orientados y dicen, yo quiero seguir en contacto con el mundo. Entonces, en esos momentos, pues, los dormimos lo suficiente para que no tengan dolor, por ejemplo. Otra cosa es, por ejemplo, como dentro de las indicaciones de la sedación terminal, pues las situaciones extremas, está con el delirio, está hiperactivo, está incoherente, se puede hacer daño adicional a sí mismo o de pronto a otro, está con unas náuseas, un vómitos, una disnea que no es capaz de controlar y le produce sufrimiento emocional, ¿sí? O ha tenido hemorragias o tiene una situación de pánico, que a veces se da, ¿sí? Entonces, pues en esos casos la sedación se ajustará a lo que podamos necesitar, ¿sí? Tampoco es una indicación de la sedación terminal el calmar a la familia. Es que míralo cómo está, es que míralo cómo sufre, la mayoría de las veces no es el sufrimiento del paciente lo que se nota. Es decir, muchas veces el paciente no es que esté sufriendo en sí mismo, sino que de pronto está teniendo síntomas de su propia enfermedad. Por ejemplo, cuando estás en la agonía, que tienes esa respiración agónica y la familia dice, es que está sufriendo. No está sufriendo. Es que no come. ¿Cómo debe sufrir? No, es que no sufre. El que está sufriendo eres tú, no él, claro, que es cosa muy distinta. ¿Sí? Entonces, no es una indicación de la sedación terminal aliviar el sufrimiento de la familia, ni acomodarse a sus horarios laborales, ni ni calmar la angustia de las personas que lo atienden. No es eso, ¿sí? Tampoco, y lo hablaremos en un momento, que tampoco es una eutanasia encubierta. Ahora, puede haber una sedación terminal primaria, es decir, mi objetivo es pum, patapum, voy a dormirte, se acabó. O puede ser una secundaria, que era la que hablamos, voy dándote un aumento de la medicación para calmarte el dolor, para calmarte la ansiedad, para calmarte la depresión, y eso puede traducirse en unos estados de sedación. Por eso es que en algún momento sí que se prefiere cambiar el término de sedación terminal a una cosa que se llama sedación profunda continua hasta la muerte.
¿sí? Pero eso casi siempre lo hacemos en ese punto donde ya sabemos que la persona va a entrar en un estado agónico, ¿sí? Y que su estado físico y emocional ya no va a responder sino hacia un estado de estrés, que fue exactamente lo que hicimos con mi hermano, ¿sí? 4 o 5 días antes, ¿sí? Dijimos, bueno, hasta que hay, cumplimos con esas condiciones de muerte digna y lo terminamos sedando. Puede haber una sedación continua, es decir, te duermo todo el tiempo, o una intermitente. Te duermo superficialmente, dejo que te despiertes, por ejemplo, para que comas, para que hables con la gente, para que tengas un contacto social y te vuelves a dormir, ¿sí? O una sedación profunda, ¿sí? En la cual ya el paciente es incapaz de comunicarse con el ambiente, o una superficial, donde la persona está adormilada y se duerme con facilidad, pero en un momento dado puede despertarse o despertarlo para que se pueda comunicar. Ahora, como ya lo hemos dicho, pues la sedación terminal no es una intención, o sea, no es la intención deliberada de mantener una situación de sedación profunda, sino que es una situación organizada. Es decir, no es porque, ya, ¿para qué? No te voy a hacer más, mejor te duermo y que te mueras y ya. No, sino que es una indicación. Cuando la necesitas, te doy descanso. Por eso es que no es una eutanasia encubierta. Hay diferencias radicales entre la sedación terminal y la eutanasia, ¿sí? En la sedación terminal es parte de los cuidados paliativos, ¿sí? Es una forma terminal de los cuidados paliativos. Sin embargo, la eutanasia es una intención clara para buscar un resultado. Ahora, la sedación terminal es una indicación médica, es decir, la decide el médico. Él entenderá en qué momento es oportuno hacer una sedación terminal. Mientras que la eutanasia es un derecho de la persona. No, es el paciente quien te dice, yo ya no quiero más. Eso también es importante aclarar que, como muchos, incluso amigos míos, que son un poquito más de derechas y de la derecha católica y todo eso, dicen, es que es un mecanismo que están usando los hijos para matar a sus padres y poder quedarse con las herencias. Pues no, porque es el paciente quien dice, yo quiero que me hagas la eutanasia por estas razones. No es el hijo el que dice, hazle la eutanasia a este papá mío que me tiene aquí más cansado que él esté y a ver si heredo los millones. Claro, que son cosas distintas. ¿Sí? Ahora, entre la sedación y la eutanasia hay una distinción muy importante, ¿sí? Y la primera es el fin. El fin de la sedación es calmar y tranquilizar, aliviar los síntomas. El fin de la eutanasia es hacer una terminación de la vida del paciente por solicitud, ¿sí? Es también el tipo de fármacos que se utilizan hacen la diferencia. Los fármacos de la sedación son fármacos que en un momento dado pueden regresar, mientras que en la eutanasia son final, es llegar a un fin y es un último recurso. Ambos son un último recurso, pero el uno de alivio y el otro de fin. Pues hablando de finales, igual de tristes, podríamos decir que no, por suerte. Acabamos el programa de hoy, pero como siempre volvemos el lunes a las 12:20 aquí en Onda Cero Puertollano. Tengan un buen fin de semana. Aunque sea un tanto